emprendedores de su negocio, se ha dado cuenta de que no entiende nada sobre cómo funciona el back office de su empresa ni cómo manejarlo. De repente, Juan se sintió abrumado con sus impuestos, contratos, recibos, la nómina, los reportes financieros, temas de propiedad intelectual y todos los asuntos legales y contables para los que nunca había sido entrenado. Para alguien como él, los abogados son demasiado costosos. Los contadores no responden sus teléfonos. Y sus amigos y los buscadores, bueno, consumen gran parte de su tiempo y no siempre son los mejores asesores. La buena noticia es que Juan ya no tiene que preocuparse. Ahora puede encontrar las soluciones con las que soñó en un solo lugar. Back Startup, el back office virtual que necesitaba. Outsourcing contable y legal profesional basado en tecnología. Ofrecemos una solución integral en la que nosotros nos ocupamos de todas sus necesidades, legales, contables y de nómina. Pay as you grow. Ofrecemos un precio justo que crece con tu negocio, independientemente de que tengas un empleado o 100. Paz mental. Nuestro equipo multidisciplinario de profesionales trabajará para ti de tal forma que te puedas concentrar en hacer crecer tu negocio. Back Office Virtual. Puedes acceder a tus cuentas, recibos y documentos legales donde quieras, cuando quieras. Back Startup. Back Office legal y contable para pequeñas empresas con grandes ambiciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos otra vez en vivo, como todos los jueves a las 11 a.m. a través de nuestra fanpage de P4S. Y como les habíamos prometido, tenemos hoy un gran invitado. Tenemos a Cristian Villamizar de Back Startup. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias. Bueno, entremos en materia. Ustedes se imaginarán todo lo que vamos a hablar hoy, pero vamos a empezar con cosas muy sencillas y muy fáciles para que vayamos entrando en calor. Cristian, me gustaría muchísimo que nos contaras acerca de un poco de tu historia, de lo que has hecho antes, lo que has logrado, en lo que estabas trabajando, para que nuestros emprendedores conozcan un poco más acerca de qué es lo que hace un emprendedor antes de ser emprendedor. Listo, está perfecto. Bueno, mira, yo antes de empezar con Back Startup, estaba trabajando en una empresa en el Reino Unido que se dedica a la administración de propiedades. Trabajaba allí en el área financiera y hasta ese punto mi carrera había sido muy en el mundo de empresas, muy en el área financiera, básicamente llevando la contabilidad para alguien más. Uy, qué locura. Bueno, pues ustedes imaginarán la posición en la que nosotros nos encontramos, porque en el mundo startup hay muchísimo diseñador, muchísimo marketero, un gran porcentaje de productores de software, o sea, developers, programadores, makers, electrónicos, y cuando uno está empezando muy pocas veces tiene acceso a hablar con personas que sepan tanto de derecho, de administración de empresas, pero yo creo que lo último en lo que uno piensa es en la contabilidad. ¿Tú por qué decidiste estudiar contabilidad? Es cierto. Bueno, mira, la verdad decidí estudiar contabilidad porque me gustan mucho los números y me parecía como una forma cercana de estar a los negocios. Siempre quise estar metido en los negocios y lo mío siempre me ha llamado la atención la parte de ventas y el movimiento del dinero en general. Entonces sonaba como una buena ruta para empezar. Eso estaba muy curioso porque viene a mi mente muchas ideas de cuando uno está desarrollando software o creando, así sea una página web, uno está pensando es como en ofrecer una buena experiencia para el usuario y en que se entienda lo que uno está haciendo y que no se necesite un manual, pero muchas veces los emprendedores no estamos pendientes de esto que acabas de mencionar, de cómo funciona el negocio y cómo va a fluir el dinero. De hecho, creo que es parte de lo que estamos haciendo todos, porque lo último que a veces uno piensa es en
en cómo se mueve el dinero. En esta empresa de finca raíz, eso es real estate, Sí. ¿cómo funcionaban las cosas o qué hacías ahí? No, realmente es una empresa muy, muy grande. Yo hacía parte del departamento de contabilidad del grupo, entonces yo hacía la contabilidad para el grupo financiero y realmente ni siquiera estaba cercano al movimiento del dinero. Yo reportaba sobre los reportes de las subsidiarias, entonces era una estructura muy, muy, muy grande. A la cual ojalá todos lleguemos algún día como startups, pero O sea, no, es muy, muy lejana. Sí. nuestra contabilidad, pero para los que no saben, en la nueva etapa de P4S que se convirtió en una SaaS después de mucho intentar, o sea, primero estábamos como en la etapa de la informalidad absoluta, luego unos buenos años atrás tuvimos una corporación sin ánimo de lucro, eso era una locura porque pues no se podía hacer muchas cosas como las que estamos haciendo y cuando hablamos con inversionistas se totean de la risa porque es como, ¿cómo así? ¿Por qué le vamos a invertir a una vaina sin ánimo de lucro? O sea, ¿cuál es el chiste? Y desde hace un par de años estamos ya constituidos como SaaS y Bag Startup lleva la contabilidad de P4S, así que cuando ustedes nos contraten les vamos a enviar una factura emitida por el software de Bag Startup. Pero entonces volvamos al tema, o sea que la contabilidad de nosotros debe ser un juego de niños comparado con una estructura de estas cuando hablas de subsidiarias. ¿Qué es eso? En muchas formas sí, entonces cuando hablamos de subsidiarias hablamos de una empresa que es dueña de otras empresas, entonces la empresa dueña de las otras es la empresa padre o la empresa madre, de tu preferencia, y la subsidiaria es la empresa pequeñita. Entonces esto lo hacen muchas empresas por razones de jurisdicción, o sea, si estamos operando en diferentes países, y por razones de planeación de impuestos. Entonces si queremos mejorar la estructura de impuestos de la empresa como grupo. Entonces lo que normalmente pasa en estas empresas es tenemos una empresa madre que cotiza en bolsa, llámalo el mercado de valores de Bogotá o el mercado de valores de Nueva York, y esa empresa es dueña de muchas otras empresas. Creo que de pronto la forma más fácil de explicarlo es cómo Google se reestructuró y ahora la empresa madre es ABC, XYZ, Alphabet. Y esta empresa es dueña de Google y de un centenar de otras empresas de pequeñas YouTube que hacen. Exactamente. Correcto. Bueno, eso debe ser una locura absoluta. En esos años, estamos hablando desde hace, que unos buenos añitos atrás, Hace unos 4, ya casi 5 años. unos 5 años atrás, ¿tú habías participado en algún otro emprendimiento o habías hecho alguna otra iniciativa? No, había tenido esfuerzos muy tímidos por allá hacia temprano en el 2000, traté de crear una página de e-commerce, E-commerce. pero creo que la tecnología no estaba ahí, yo no tenía el conocimiento necesario para echar a andar ese proyecto, entonces perdí una cantidad no tan significativa de dinero y me asusté un poco. Me tomó bastante tiempo volver a retomar la ruta del emprendimiento. Ojalá nos esté viendo Camilo Jiménez, que es un gran amigo, es el fundador de Wizen, no sé si tú lo recuerdas. Wizen es una de las billeteras electrónicas que sirve para transferir dinero entre diferentes países y está siendo ahorita usada muchísimo en Venezuela. En un podcast que hicimos con Camilo, cuando tú hablaste de este tema, me acordé que muchos hablamos de cuando empezamos a hacer emprendimientos y que tal vez perdemos dinero. Él hizo un emprendimiento de importaciones de China y a sus muy tiernos 18, 19 años estaba endeudado en $35,000. Entonces, pues este es un mensaje para toda la comunidad. No importa la situación en la que te encuentres, no importa en dónde estás. Si ves que hay una oportunidad de mercado, pues puedes contar con nosotros para que te ayudemos a validar eso y de esa manera, pues, no corras ese riesgo tan terrible. O sea, ¿tú lograste tener una deuda considerable o fue no, perdí mis ahorros realmente. No llegué al punto de endeudarme, pero sí perdí los ahorros de más o menos unos 3 años de mi vida. Ay, entonces, pues el aprendizaje no es gratis, el aprendizaje tiene su costo y a veces el costo es borrón y cuenta nueva y empieza desde cero. Eso está chévere. No por la pérdida de dinero, sino por el mensaje. A lo que me refiero yo es, bueno, ¿y el e-commerce qué hacía? Realmente en ese momento mi idea era mapear los centros comerciales de una manera digital, de forma que tú pudieras comprar como si estuvieras en el centro comercial. Entonces, en vez de tener que ir físicamente al centro comercial, en digital poder entrar a ese centro comercial y visitar las tiendas que hay en ese centro comercial. Como te digo, fue una idea que desarrollé muy poco y no estaba muy bien estructurada. Claro, hay un amigo nuestro de la comunidad que se llama Jason,
que es de Manizales, creo, y todo el mundo le llama Ale Milko. Y él está desarrollando un software similar, móvil, muy bonito para que la gente pueda navegar dentro del mall e ir haciendo las compras. Tal vez el problema fue timing, ¿no? Sí, creo que totalmente. Estuve definitivamente muy temprano, poco preparado y con no los suficientes recursos. Claro. Y anteriormente, aparte de esta iniciativa, ¿le estabas ayudando de pronto a otro emprendedor a...? No, realmente, aparte de ese intento tímido de emprender, toda mi carrera había sido muy en la línea corporativa y de ir escalando posiciones y tratando de quitarle el puesto a tu jefe y más o menos en esa carrera de empleado. Yo esa vaina no la puedo entender muy bien. Estuve hablando una vez con unos chicos de, no sé si, no nos patrocinan, los de EY, obviamente, eso era antes Ernst & Young, Sí. y yo estuve mirando unos temas allá de innovación corporativa para tratar de entender cómo sacar unos retos que ellos tienen. Bueno, eso son unas noticias que tenemos más adelante. Y literalmente lo que tú dices es lo que más me sorprendió. Están todos tratando de quitarle el puesto a su jefe y el jefe tratando de así como una cosa horrible, pero creo que eso es el día a día de las corporaciones. Sí, y creo que así debería ser. Realmente a los emprendedores nos gusta distanciarnos mucho del mundo corporativo y funcionar de una manera cool, por llamarlo así, pero realmente las empresas, exacto. Pero las empresas tienen años en este planeta, cientos de años, y las cosas son como son porque es la manera más eficiente de hacerlo. Cuando la empresa comienza a crecer, así sea nuestro startup, lo que queremos es generar esas motivaciones para nuestros empleados. No todos podemos ser emprendedores y necesitamos de los mecanismos para que nuestros empleados quieran dar lo mejor de sí mismos. El mejor de todos es básicamente esta escalera profesional en la cual con tiempo y esfuerzo pues vas escalando, valga la redundancia, y logrando nuevas posiciones dentro de una empresa. Claro, y eso me imagino que la única, o sea, lo que le decimos a todo el mundo, ¿no? La principal motivación no tiene por qué ser solamente el dinero. No, realmente, pues el dinero siempre es una motivación importante, pero eso aplica dentro del mundo de emprendimiento y por fuera. Pero realmente una vez sobrepasas una línea de salario, la motivación funciona muy parecido y es esa motivación de realización profesional que logras en la línea de emprendimiento, en la línea profesional. Entonces creo que, como te digo, hay muchas cosas en el mundo corporativo que funcionan así porque esa es la herramienta que funciona y esa es la organización que funciona. Pero pues obviamente son relevantes después de cierto tamaño, cuando comienzas a tener un volumen significativo de empleados. Entonces ya saben, la primera lección que acabamos de aprender de Cristian Villamizar: las cosas son como son porque estas compañías llevan cientos de años. Nosotros no nos estamos inventando nada. No diría que nada, pero diría la mejor forma de ponerlo es: emprender es una actividad súper riesgosa. Entonces tú quieres minimizar la cantidad de variables que estás poniendo para limitar el riesgo. Yo estoy innovando en el área de tecnología, estoy innovando en el área de mercadeo. El resto no me lo voy a inventar, voy a tomar las ideas que ya alguien más ha diseñado y que se han probado que funcionan, y me limito a experimentar en la cajita donde quiero experimentar. De esta manera limito el riesgo que estoy asociando a mi startup y pues a mi vida personal también. De acuerdo. Bueno, eso es chévere y lo pregunto también, no solo para que ustedes lo conozcan, sino para que yo también aprenda algo, porque el mundo corporativo es supremamente ajeno a mi forma de ser. Y me gustaría saber, al interior de esta compañía, ¿cómo trabajaban en equipo? Las estructuras en las compañías tienden a volverse jerárquicas, entonces más o menos una pirámide, y por eso muchas veces la organización de una empresa se describe como una pirámide, donde tienes una persona en la cima, quien es el encargado de coordinar todos los esfuerzos de allá hacia abajo, y de allí se desprenden diferentes equipos. La razón para organizarse así es que todos todos tengamos la misma dirección y tengamos la misma visión de la empresa. Entonces en la parte de arriba de la pirámide lo que tenemos es visiones más estratégicas y más de largo plazo, que en la medida en la que te vas filtrando hacia abajo en la pirámide, pues vas teniendo decisiones más del día a día. De esta forma logramos que el equipo de contabilidad entienda y comparta la misma visión que de pronto tiene el equipo de ventas. Entonces logras minimizar errores del tipo: no puedo hacer la venta porque contabilidad no me ha aprobado, que pasa mucho en las empresas grandes. Entonces siempre es entendiendo esa visión donde hay un punto en el cual todos
nosotros le reportamos a una persona en la cima de la pirámide para que todos vayamos hacia el mismo lugar. Excelente. Bueno, ahora sí, después de todos estos años, ¿decides emprender o conoces a alguien que te invita a emprender? Eso fue, creo que ese ha sido de los momentos más bonitos de mi vida, esos años alrededor de tomar la decisión. Yo estaba haciendo un MBA porque quería meterme en la banca. ¿En dónde estabas? En Londres, en una universidad a distancia. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de acercarme mucho a otras áreas. Creo que mi vida hasta ese momento era muy financiera, muy contador. Entonces tuve la oportunidad de aprender sobre operaciones, sobre ventas, sobre mercadeo. Y me quedó picando la cosa de retomar esa idea de emprendimiento. Tanto así que terminé el MBA y decidí volverme para Colombia. Porque entendí que hay ciertos factores, y ahorita tocamos ese tema, que necesitas alrededor tuyo para poder emprender. Emprender solo es una idea completamente falsa. Sí. Llegué a Colombia y me senté a almorzar con mi prima y el esposo. Me contaron de qué se trataba su emprendimiento y me enamoré. Fue amor a primera vista. Era justamente la empresa donde sentía que podía aportarlo todo. Evidentemente estoy hablando de Back Startup. Claro. Mi prima y su esposo son mis socios hoy en día. Y literalmente en cuestión de una tarde pasamos de ser desconocidos a tener una promesa de ser socios. De ahí lo que vino después pues ha sido hermoso, ha sido un proceso lleno de alegrías y lleno de llantos, en el cual siento que mi crecimiento profesional ha avanzado a una tasa ridículamente acelerada comparado a mi vida profesional. Y creo que también me he envejecido a esa misma velocidad. Bueno, pues digamos que esta es una de las grandes ventajas y las grandes virtudes del mundo startup, que nos permite estar sin corbata y sin nada de estas ataduras así terribles, y eso hace que uno se vea un poco más joven. Creo que sí, ahora que lo planteas, es probablemente esa la razón por la cual los emprendedores tratamos de evitar el saco, y es que ya el estrés y la preocupación hacen suficiente para hacernos ver viejos. Hacen suficiente mella, y ese es un tema que tenemos que tratar en algún instante. Me imagino que tendremos que hacer aquí alguna entrevista con alguien de un spa y que nos ofrezca una súper convocatoria de descuentos para los emprendedores, porque noto que esa palabra estrés va mucho por nuestro ambiente. Entonces, conoces a unas personas que eran absolutamente ajenas a tu vida. Pues obviamente tienes ahí una relación. Hay un vínculo familiar, pero llevábamos un buen tiempo, claro, viviendo cada quien su vida por separado. ¿Cómo le colocaron el nombre? Esa respuesta es bien interesante. Cabe aclarar, yo ingresé a la empresa cuando Back Startup ya tenía algo más de un año andando. Y el nombre pues es una unión de las palabras en inglés back, que nace de back office, que es pues, todo lo que atendemos en la parte legal y contable, y startup. Entonces pues básicamente es el back office para startups, y de ahí salió la palabra Back Startup. Back Startup. ¿Decidieron como todos ir de una vez a registrarlo a Cámara de Comercio? No, creo que acabo de robarme historia de mis socios, porque esto sucedió antes de que yo llegara. Pero creo que nosotros lo hicimos como debería hacerse. El primer paso fue página web, comenzar a moverse en redes sociales, en círculos sociales, en línea y fuera de línea, a entender qué es lo que se podía vender, entender si el cliente estaba dispuesto a pagarlo, hasta que llegó ese primer cliente que nos dijo: listo, quiero que constituyan mi empresa. Esto es una historia súper larga que estoy resumiendo, pero básicamente en la misma diligencia ante Cámara de Comercio hicimos el registro de ese primer cliente y el nuestro. El cliente se dio cuenta días después cuando le enviamos la factura, y pues evidentemente el NID tenía 1 o 2 dígitos de diferencia con el nuestro, y le llamó la atención ver que tampoco nosotros nos habíamos constituido. Entonces creo que me voy a robar acá la línea, y esa es la primera recomendación para aquellos que estén pensando en emprender, sí, y no hayan dado ese paso. Y es asegurarse de que es el momento adecuado de dar ese paso. Y el momento adecuado es cuando hay una razón de peso para crear la empresa jurídicamente, y no crearla por chulear esa caja y tener una empresa registrada ante Cámara de Comercio sin tener ventas antes. Creo que no es la mejor de las ideas. Claro que sí. Bueno, y entonces van creciendo, van llegando nuevos clientes. Ustedes mismos se llevan su propia contabilidad, me imagino. Claro que sí. Y
llega el punto donde tienen que decirse, tienen que crecer y la única manera de crecer, pues digamos, en nuestros tiempos es digital. Construcción de software y todo eso, esa locura. Me imagino que tú no estás tan involucrado en ese punto, ¿o sí? Sí, bastante de hecho. Creo que esa es otra de las buenas decisiones que nosotros tomamos como empresa y fue antes de lanzarnos a echar código, entendimos bien qué era el problema que queríamos resolver. Este es un error que vemos frecuentemente y es que hay muchas empresas que tengo una idea, voy a crear una herramienta para solucionarla y después salgo a venderla. Y cuando salgo a venderla me doy cuenta que resolví el problema que no era o que mi solución no cumple con alguna de las cualidades que mis clientes están queriendo. Claro. En nuestro caso creamos una solución completamente manual primero, apalancándonos literalmente en herramientas de Google y una vez entendimos cómo se debería ver la solución, ahí sí nos lanzamos al ruedo a comenzar a echarle código al tema. Que es totalmente lo contrario que hacemos los developers. Nosotros empezamos a construir software, como decimos aquí en Colombia, a la loca. Y después validamos con los clientes y nos dicen, no, eso no es así como usted lo piensa. Entonces, bueno, chévere porque ustedes no arrancan desde tecnología, sino arrancan desde el conocimiento real de lo que estaba sucediendo y desde una situación completamente práctica. Exacto, nosotros nacimos comerciales primero y después nos volvimos tecnócratas. Uy, ese tecnócrata sonó ahí bien raro, sobre todo ahorita que vienen todo ese tema de elecciones en Colombia y bueno, en fin, es que hay que seleccionar a candidatos solamente tecnócratas. Lo importante acá es que Backstartup va creciendo y luego tiene un acceso, o me imagino que ve como la posibilidad de presentarse a ciertas aceleradoras. Es correcto, cuando entendimos que nuestra ruta era convertirnos en una empresa digital y apuntarle a ese camino, entendimos que necesitábamos apoyo, que nosotros solos no teníamos suficiente conocimiento ni suficientes ideas para llevar este proyecto al nivel que queríamos llevarlo. Entonces decidimos comenzar a aplicar a diferentes aceleradoras y pues fue un paso muy bonito. En cuestión de un mes fuimos aceptados por 500 startups en México. De nuestro amigo... ¿Cuál amigo? Didier René Zavala. Sí. Entonces, estando allí en México, veníamos adelantando otro proceso paralelo con uno de nuestros clientes acá en Colombia, que recientemente había abierto operaciones en México y nos venía diciendo, necesito un servicio como el de ustedes en México. El servicio actual que tengo en México no cumple mis expectativas, no hacen lo mismo que hacen ustedes acá en Colombia. Entonces fue una coyuntura muy bonita porque tuvimos el impulso de querernos ir a México tanto por parte de la aceleradora como por parte del cliente. Entonces pues creo que fue todo lo que necesitábamos para tomar la decisión. Nos vamos para México. Sí, ese sí es el verdadero timing. Exacto. Y literalmente en cuestión de 15 días tuvimos que comprar pasajes, subarrendar nuestras ubicaciones acá en Bogotá, organizar el equipo para que funcionara sin los founders y nos fuimos. Entonces estamos hablando de julio 2016, pusimos pie en México y desde ahí ha sido igual de bonito que acá en Colombia. Claro que sí. Hay una cosa que me hubiera gustado saber, digamos, que esto sí es como una pregunta que se me ocurre ahí con respecto a las aceleradoras. ¿No han llegado al caso donde ustedes están, o sea, un mentor o incluso la misma aceleradora está solucionándoles a ustedes un problema, pero ustedes les dan otra solución en contabilidad a ellos? Nos ha pasado no con 500 startups, con otra aceleradora, de hecho una incubadora en México. Lo que encontramos no fue una solución para ellos propiamente, pero sí que podíamos darle mentorías a sus incubados. De pronto son empresas que están un poquito más pequeñas y están tratando de estructurar sus procesos y su línea contable. Por la parte legal, sí encontramos que pudimos hacer ciertas cosas juntos y como brindarnos esa asesoría mutua, cada quien trabajando desde su área de experiencia. Claro, porque de todas maneras, como ustedes están al servicio de las startups, de una u otra manera tienen que convertirse en mentores, sí o sí. En cualquier instante eso va a suceder, y de hecho sucede frecuentemente, me imagino. Es correcto. Bueno, y después de 500... Después de 500, nuestra vida cambió para siempre. Pasamos de tener una empresa que se organizaba por funciones a una empresa que se organizaba por países, porque ya no tenía sentido que una persona se encargara de esto en Colombia cuando también teníamos el mismo problema en México. Y
la curva de aprendizaje ahí se nos volvió más acelerada porque tuvimos que entender cómo podíamos llevar nuestro servicio a otros lugares y hacerlo replicable, entendiendo que las normas son diferentes en cada país. Tuvimos que entender cómo nuestra cultura tiene que responder a una índole latinoamericana al menos y no solo colombiana, mucho menos bogotana. Entonces creo que desde ahí nuestra empresa ha cambiado para bien en la medida en la que nos hemos logrado organizar cada vez mejor para responder a los nuevos retos que nos presenta el mercado. Claro. Ahí me surge otra inquietud con respecto a lo que tú mencionaste de los países, porque acá tenemos, no sé si una visión de países ya más consolidados como lo que tú viviste en Londres o lo que pasa en China o en Estados Unidos, que tienen una economía un poco mejor consolidada, más sólida, y ellos, no sé, quiero saber si tú sabes el tema de los cambios tributarios, cada cuánto los hacen o cómo están haciendo para que la industria se estabilice. Ok. Realmente ese es un tema que varía mucho. Entonces, algo que sucede en todos los países, hay dos ciclos de cambio. Uno, cambios políticos. Entonces, en todos los países con cierta frecuencia tenemos ciclos de cambio donde entran gobiernos con ciertas preferencias y con ciertas políticas, y esto pues repercute evidentemente en cambios en temas de impuestos. Y aplica para todos los países, llámalo Estados Unidos, llámalo el país más pequeño del planeta, sí, va a pasar. Tienen que sufrir esos cambios. Exacto. Y el otro cambio que no está al control de la población son los cambios económicos. Entonces el mundo tiende a comportarse en ciclos económicos de expansión y de decreción, que con ello conllevan ciertos cambios en política fiscal y en tarifas de impuestos. Entonces, pues ya que lo preguntas, yo estuve para la crisis financiera del 2008 en Londres, ciudad financiera, y viví de primera mano el cambio de política donde literalmente cambias de tener un gobierno con unas preferencias y unas políticas de impuestos a uno con la visión completamente opuesta, y pues hay mucha reacción, mucho cambio, mucho impacto, pero es algo que va a pasar. Entonces, si te pasa cada año, cada 5 años, ya de pronto entra a depender del país, pero es algo que funciona igual en todos los países. La diferencia es cómo se organizan las empresas para responder a ese cambio. Y ahí es donde de pronto creo que empresas para lo que llamamos países industrializados nos llevan la delantera. Y es que son mucho más proactivas en entender el futuro que en resolver problemas del pasado o enfocarse en el presente. De acuerdo. ¿Y en Colombia los cambios son más constantes? En Colombia, es lo que todos creemos. Yo creo que siempre te duele más cuando te pasa a ti que cuando ves que a alguien más le pasa, pero creo que es una enfermedad casi de Latinoamérica, y es que tenemos un cambio muy frecuente en términos políticos y en términos fiscales. Entonces, en todos los países encuentras que hay cambios y reformas tributarias casi que cada año, cada 2 años, y es la realidad latinoamericana. Entonces, diría, no incluiría a todo el mundo, pero no diría que es solo Colombia. Claro que sí. Bueno, ese es un tema que me surgió ahí raro. Estando de 500, me contaste también que estuviste en Paralel. Correcto. Entonces, el año siguiente a haber estado en 500 startups, nos gustó tanto el tema de aceleración que decidimos hacer el curso nuevamente, esta vez en Puerto Rico. Así como hemos tomado buenas decisiones, hemos tomado decisiones que no voy a decir malas, pero no funcionaron como esperábamos. Nos fuimos para Puerto Rico con la misma idea de vamos a abrir mercado, vamos a comenzar a tomarnos el mercado hacia el norte, y no nos fue tan bien. No logramos esa atracción, ese interés por parte del mercado con la solución que tenemos, y pues hicimos el programa de aceleración, pero pues lastimosamente nuestra operación no tuvo éxito en Puerto Rico. Curiosamente, porque veía el emprendimiento, pues lo que uno conoce de Puerto Rico es como más musical y más artístico. Puerto Rico es una isla muy interesante, isla, país, región, como lo quieras definir, pero se mueve mucho en temas industriales y financieros. De pronto no hacen tanto ruido al respecto, pero es un lugar muy muy interesante en términos de emprendimiento. Entonces pasamos de tener una carrera profesional estable en una gran corporación, pasando por un MBA, llegando con una aspiración fuerte hacia la banca que nos cuentas, a tener una situación donde ahora estás en camiseta, relajado, jean, relajado entre comillas,
con una operación en varios países y te topas con comunidades de emprendimiento como la que nosotros tenemos y empiezas, obviamente ese es tu nicho, ahí es donde empiezan a surgir las cosas. Y nosotros hicimos juiciosamente la tarea antes de la entrevista con Cristian para establecer unos puntos de calor, de dónde es que estamos metiendo la pata o cuáles son nuestras principales inquietudes. Nos hablamos ahorita antes de esto con Cristian y obviamente alcanzamos a publicar un artículo pequeñito ahí en P4S donde nosotros estábamos hablando de estos temas y me gustaría como traerlos a colación. No quisiera recibir más varilla por parte de Cristian, como ustedes saben, Pack Startup es la que nos está tratando de organizar el chuzo, de organizar nuestro negocio. Es un poco complejo porque ya hablemoslo bien claro, o sea, los emprendedores tenemos ciertas dificultades y sobre todo los que somos completamente técnicos. ¿Y cómo sientes tú que podría mejorar la cosa? Qué buena pregunta. Yo diría que el primer error, y este se lo aplicaría al 99% de los emprendedores que he conocido, es que no entendemos para qué sirven las finanzas. Claro. Lo voy a tomar en un ejemplo muy fácil. Muchos de nosotros caemos en el error de no entender cuál es el costo de nuestro tiempo. Y las finanzas son sobre eso, son sobre medir costos y tomar decisiones. Entonces lo que encuentras son muchos emprendedores que no son capaces de ponerle el valor numérico a sus horas de trabajo y no entienden dónde aplicar prioridades. Ese es un punto fundamental para poder tomar decisiones. Cuando tú tomas decisiones como empresa, y en este punto quiero aclarar que no estamos hablando de una empresa jurídica, sino una vez tú decides lanzarte al ruedo, Claro. Eres empresa. De hecho, podrías aplicar la misma lógica como empleado. Cada quien es su propia empresa. Y como empresa tienes la necesidad de tomar decisiones basadas en información, y esta información es lo que llamamos finanzas. Si tú no eres capaz de entender el punto fundamental de la unidad de construcción de tu vida, que son las horas, hombre, no vas a poder tomar decisiones. O sea, lo voy a poner en términos muy sencillos. Si tú decides hacer o no hacer algo, tienes que conocer el costo de hacerlo y de no hacerlo. Y si no puedes estimar tus horas de trabajo y cuánto cuesta tu hora de trabajo, no vas a tomar ninguna decisión correcta. De ahí se desprenden todas las buenas o malas decisiones que pueda tomar una empresa. Claro. De entender su estructura de costos. Y esto a veces, especialmente a los que no son tan numéricos, incluso de pronto si te vas a las personas que trabajan más como en humanidades, les dices costos y ya, esto es aburrido, esto es complicado, esto es un Excel, no lo quiero hacer. Pero si no estás dispuesto a entender al menos los conceptos básicos, necesitas a alguien que lo haga por ti, porque no vas a poder funcionar sin entenderlo bien. Y ahí viene, o sea, quiero enfatizar en esto, y no es entender los costos por entenderlos, es entenderlos porque eso es lo que te permite tomar buenas decisiones. De ahí para allá, ¿cómo tomas esas decisiones? Siempre y cuando cuentes con la información adecuada, vas por el buen camino. Nuestra empresa se dedica a proveer información. Entonces, esta es una discusión que tengo frecuentemente, y es que muchos emprendedores piensan, esto es muy costoso, mejor lo hago yo. Y esa es la mala decisión más frecuente que encontramos en emprendedores. ¿Cuánto me cobra una agencia de mercadeo por recorrer esta campaña? 300,000 pesos, eso es muy costoso, mejor lo hago yo. Pero no entienden que hacerlo yo cuesta 10 horas hombre de mi tiempo, y mi hora de trabajo vale, voy a poner un número, 100,000 pesos, entonces voy a pagar 1,000,000 de pesos versus 300,000 pesos que me cobraba la agencia. Y estamos tomando una mala decisión. Y lo mismo con todos los servicios que decidimos subcontratar. Si tú eres la mejor persona para hacerlo y eres capaz de hacerlo a un menor costo del que lo haría alguien más, está perfecto. Si no es así, realmente estás invirtiendo mal tu tiempo. Caray. Sí. Entonces, ¿quieres que revisemos ya los temas en detalle? Sí, miremos, pues son 10 puntos, yo creo que tomemos aquí atención, sobre todo los primeros. La primera, o sea, digamos en la encuesta, el que tomó mayor relevancia fue el tema de declaración de renta. Creo que es por el timing, creo que es por el momento en el que estamos viendo ahorita, que estamos en marzo 2019. Exacto. Entonces, declaración de renta, para aquellos que no están tan familiarizados con el concepto, es el impuesto que se paga sobre las utilidades. Esto quiere decir el dinero que yo recibo menos el dinero que yo pago, lo que me queda, esa es mi utilidad. Sobre esa utilidad tengo que pagar un impuesto sobre la renta. Eso se paga tanto como persona natural, a título personal, como persona jurídica, o sea, mi empresa.
Definitivamente es importante estar asesorado por un profesional que entienda el tema, llámese contador preferiblemente. Si encuentras a alguien que lo maneje muy bien, a pesar de no ser contador, pues claro, funciona igual de bien, que te pueda ayudar a hacer las cosas correctamente. Pero esto no es un tema de estar resolviendo un año adelante, es un tema de estar resolviendo un año atrás, como lo quieras ver. Me explico. Ahorita tenemos vencimientos de impuesto de la renta sobre el año 2018. El año 2018 ya se fue, las decisiones que tomamos ya las tomamos. En este momento, lo que deberíamos estar planeando es cómo vamos a organizar nuestras finanzas para el año 2019, de forma que cuando este mismo momento venga el otro año, las decisiones ya fueron tomadas correctamente y el valor de impuesto de renta a pagar fue optimizado. No entiendo, no quisiera abordar el tema desde la parte técnica, entonces te dejo que me preguntes un poquito más como emprendedor, ¿qué te gustaría saber? No, pues como emprendedor, primero que todo, muchos de los emprendedores, este impuesto los ha tomado completamente por sorpresa. Okay. Porque muchos de estos emprendedores hacen lo que es la norma clásica. O sea, yo primero encuentro como una forma de meterme en el mundo de los negocios. Voy y me registro a Cámara de Comercio, trato de hacer unas ventas, puede que sí, puede que no. Y de repente el contador te dice a ti en enero, bueno, tienes que pagar tanto de esto, y uno ya se tiró toda la plata. Entonces ya no tienen dinero, va a quedar debiéndole al sistema de impuestos de cada país, y eso me imagino que acarrea todas las pesadillas que tú quieras. Entonces esa era como la principal tema, y acá la razón es pues, hacer planeación. Exacto, creo que voy a volver al ejemplo que ponía en las diferentes cajitas. Si tú estás experimentando con una nueva plataforma que va a revolucionar la forma en la que las empresas compran y venden productos, experimenta allí. No experimentes también con la contabilidad, también con tus contratos, también con tu mercadeo. Experimenta en una sola cajita y deja las otras cajitas como ya se las inventaron. La cajita de la contabilidad está inventada. La contabilidad es una de las profesiones más antiguas del mundo. Sí. Y todo va alrededor de planeación, como lo acabas de decir. Entonces, mi consejo para aquellos que están pensando emprender o llevan sus primeros años de emprendimiento es asesórense con alguien que entienda el tema, con un contador que les pueda decir, esto es lo que tienes que tener en cuenta. Cuando pase esto, bien, ven y hablamos de nuevo. Te voy a hacer una analogía. Emprender es un deporte extremo, es altamente riesgoso. Si tú coges a cualquier deportista extremo, llámalo patineta, antes de ir a hacer una pirueta riesgosa, él va y se asesora con su médico. Sabe que está tomando un riesgo, sabe que pueda que se parta un hueso, pero quiere estar en el mejor estado físico posible antes de meterse en ese riesgo. Claro que sí. Es la misma lógica. Antes de arriesgarte a poner todos tus ahorros o toda tu capacidad de endeudamiento en una idea, asesórate con alguien que te pueda decir en dónde está el riesgo y si es buen momento para tomarlo o no. Bueno, de acuerdo. Una cosa que yo recomiendo desde mi experiencia es consulten con su contador ojalá desde enero siempre, qué gastos son deducibles y qué gastos no son deducibles. De esa manera ustedes pueden tener claridad de cómo poder ir gastando la plata de manera más eficiente. Ese es consejo de lo que yo he aprendido en estos días con Bagstar. El siguiente punto que nos mencionan acá es el tema del IVA. Entonces, uno empieza a recibir dinero, pero luego le dicen a uno que uno tiene que devolver ese dinero. Y uno no estaba preparado para devolver ese dinero. Listo. Entonces, esta es una de los temores más grandes de los emprendedores. Y no es un tema tanto de planeación, es un tema de organización. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno te designa a ti, pequeña empresa sin muchas habilidades, a pesar de que podría hacerlo alguien más, a recaudar el impuesto al valor agregado del IVA de tus clientes. Eso quiere decir que de cada 100 pesos que tú cobras, tienes que agregar un porcentaje, en Colombia es el 19%. Ese dinero no es tuyo, es del gobierno. Tú eres simplemente un agente cargado con la responsabilidad de recaudarlo y después pagárselo al gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Que a muchos emprendedores se les olvida que ese dinero no es de ellos. Lo tengo en mi cuenta, es mío y me lo gasto. Y cuando viene la hora de pagar, pues ya no lo gasté, ya no lo tengo. La solución es muy sencilla y es entender con claridad cuánto del dinero que hay en mi cuenta es mío y cuánto del dinero que hay en mi cuenta es el recaudo que he hecho a título de la Oficina de Impuestos. Y precisamente por eso es tan importante contar con el apoyo de un contador que te pueda ayudar a entender esas cifras y no guiarte simplemente por el extracto bancario, porque puedes tener sorpresas desagradables. Claro que sí.
Y lo vuelve y juega el tema del desconocimiento. No te va a eximir. Esa es la frase, es correcto. La frase típica de la abogada. En Colombia el desconocimiento tiene una multa mínima de 300.000 pesos más o menos. Entonces es caro no saber y es mucho más barato asesorarse. Bueno, listo. El tema de la facturación electrónica. Otro gran... Facturación electrónica. Bueno, lo que es importante saber. No es obligatorio para todas las empresas en el momento y puedo estar con algunos días de desfase de algún nuevo decreto que haya salido. Sí. Originalmente se había planeado obligatorio a partir del 1 de enero de este año, pero esa fecha límite fue pospuesta debido a razones internas de la DIAN. Hoy en día ya salió un decreto donde se establecen fechas límites para ciertos códigos de actividad comercial. Esto es importantísimo revisarlo con cada contador. El costo de no hacerlo es altísimo. Altísimo, estamos hablando de miles de salarios mínimos como multa por no adherirse al sistema de facturación electrónica cuando se vuelve obligatorio. ¿Qué se debe hacer? Primero, se debe contratar los servicios de un sistema de facturación electrónica. A diferencia de un sistema de facturación por computador, el sistema de facturación por electrónica se conecta en línea con la DIAN y genera un timbrado en línea, el cual se le debe enviar a nuestro cliente junto con la factura. Un sistema por computador tradicional genera la factura en computador, pero no tiene ningún tipo de conexión con la DIAN. Y ahí es donde está la magia de la facturación electrónica. Claro. Está reportando esas transacciones directamente a la DIAN. Importante saber que así como tú tienes la obligación de emitir facturas electrónicas ahorita o más adelante, tus proveedores también. Claro. Y en la medida en la que este mecanismo de facturación se vuelve obligatorio, se va a volver obligatorio también contar con esos soportes de factura electrónica para que los gastos sean deducibles de impuesto de renta y de IVA. Entonces, en ese punto lo más aconsejable es asesorarse por un contador que nos pueda explicar qué debemos hacer para que nuestra empresa esté al día con facturación electrónica. Hay que hacer un trámite ante la DIAN y hay que hacer un trámite con nuestro proveedor de facturación electrónica para que todo esté funcionando correctamente. Claro que sí. Bueno, el cuarto punto son los balances, porque es importantísimo ese tema de los balances. Listo. Los balances son el nombre que los contadores le damos a la información financiera. Entonces, por eso abrí la conversación con la importancia de la información financiera y entender que está allí para tomar decisiones. Los balances o los estados financieros, como según tu preferencia, son un grupo de reportes que ya están, los rubros principales ya se han definido de acuerdo a una convención contable internacional y buscan que puedas reflejar la información financiera de tu empresa. Los principales son el estado de resultados, o antiguamente llamado el PIG, que lo que busca es informarte qué fue lo que hiciste durante este periodo. Este periodo puede ser este mes, esta mitad de año o este año. Usualmente no se trabajan en más de un año. Y te va a informar mis ingresos, que fue lo que yo vendí, mis costos, que fue lo que me costó vender eso que yo vendí, y cualquier otro gasto que yo tuve, por ejemplo, la oficina, etcétera, que son los gastos de existir, y cuánta utilidad me quedó al final. Ya no quiero usar la palabra dinero porque esa utilidad no necesariamente puede haberse convertido en dinero. Claro. Y el otro es el estado de situación financiera, antiguamente llamado balance general, que lo que me habla es de lo que tengo, que son los activos, lo que debo, que son los pasivos, y el patrimonio, que es lo que me queda después de restarle lo que debo a lo que tengo. De acuerdo, son sumas y restas básicas. Exactamente, la contabilidad es sencilla, pero hay que dedicarle tiempo a entenderla, porque son las cifras de la empresa y es la información sobre la cual vamos a tomar decisiones. Claro. Bueno, el siguiente punto es uno también que también me tomó bastante por sorpresa y es el tema de la retención en la fuente. Yo creo que eso para mí fue como... Nunca lo terminaré de entender, o sea, ahorita ya creo que lo domino, pero acá en Bogotá hay un impuesto diferente a otras ciudades del país y bueno. La retención en la fuente es básicamente una forma de volverte la vida más difícil. Entonces, la lógica es la siguiente. La DIAN y en cada país la oficina de impuestos respectiva le da la responsabilidad al comprador de retener una porción del pago que le va a hacer a su proveedor y entregárselo directamente a la oficina de impuestos. Sí. Ya que tú eres cliente de Back Startup, vamos a usar nuestro ejemplo. Back Startup es proveedor de P4S. Sí. P4S es el comprador de Back Startup. Sí. Entonces, la DIAN te da a ti la responsabilidad de mi factura de 100 pesos,
descontar 10 pesos, no pagármelos a mí, sino pagárselos a la DIAN. Hasta ahí suena relativamente sencillo. Claro. La parte que agrega una capita de complicación es de quién es esa plata. Ese dinero me lo descontaste a mí, se lo pagaste a la DIAN, pero se lo pagas a nombre mío. Entonces, en la contabilidad tuya es como si me lo hubieras pagado a mí. En mi contabilidad vamos a registrarlo como si yo le hubiera dado un pago adelantado a la DIAN. Claro. La responsabilidad de hacer el pago sigue siendo tuya, del comprador, a pesar de que el valor de impuesto que estás pagando es un impuesto que va a ir contra mi contabilidad y no contra la tuya. Sí, es una locura. Ahora, ciudades, así como funciona a nivel nacional con la DIAN, funciona a nivel local con cada alcaldía. Entonces la alcaldía de Bogotá te instruye retener un valor de mi factura y pagárselo directamente a la alcaldía. La alcaldía de Medellín hace la misma instrucción, cada quien para las empresas que operen en sus municipios. Y pues básicamente ese es el mismo juego. Sí. Ese que tú mencionaste último es el ICA, ¿sí? Correcto. ¿Qué significa ICA? Yo no me acuerdo. No, Impuesto de Industria y Comercio. Pero no sé por qué se llama ICA. Debe ser algo de agregado, quién sabe qué. Y el tema de las multas, pues, o sea, creo que lo hemos tocado así por encimita en todos, pero el tema es que si hay un sistema represivo donde si uno no es proactivo, entonces es correcto. Lo castigan. Es un sistema de zanahoria y garrote, pero sin la zanahoria. Sí. Las multas. Es importante, lo voy a narrar con una breve historia, caso de la vida real, con uno de los clientes de Backstartup. De hecho, fue de los primeros clientes que yo entré a atender. Este cliente tenía que pagar ICA y tenía que pagar rete ICA en 1 de enero. El ICA era algo así como 20,000 pesos y el rete ICA era algo así como 4,000 pesos. Nosotros le dijimos, tienes que pagarlo antes de esta fecha. Si lo pagas incluso el día siguiente, vas a tener una multa. Él no le dio mucha importancia, estaba ocupado hablando con inversionistas, haciendo ventas. Y al día siguiente nos dijo, listo, por favor recalcúlame el impuesto para poder irlo a pagar. Bueno, pues, ¿cómo así que no lo pagaste? ¿Por qué no lo pagaste? Ahora tienes que pagar multa. La multa son 320,000 pesos incluido el impuesto y 306,000 pesos incluido el impuesto. Ayer debías 26,000 pesos, hoy debes 626,000 pesos. Obviamente este loco no podía creerlo, creyó que la multa era un porcentaje sobre el valor, entonces dijo, pues si mañana pago 21,000 pesos no me importa. Como cuando uno se atrasa en la EPS. Exacto, es como el cargo de reconexión de la DIAN. Entonces, realmente o sea, puede llegar a esa magnitud y estamos hablando de la multa mínima. Si pagas más impuestos, pues vas a pagar una multa más grande. Entonces es muy importante que en el momento en que decidimos tener empresa o incluso con nuestros impuestos personales, lo mantengamos al día, porque las multas genuinamente lo pueden quebrar a uno. Y pues realmente hoy en día creo que está por encima de los 300,000 pesos la multa mínima para cada impuesto y esa multa se aplica por mes. Entonces es un caso, si no lo atiendes hoy, mañana te va a costar más. De acuerdo. Y el proveedor tecnológico, yo creo que es donde ustedes son supremamente fuertes. Exacto. Entonces, bueno, proveedor tecnológico, yo creo que es importante tener un buen criterio de qué es el proveedor tecnológico adecuado para mi empresa. Yo he encontrado mucha gente que busca el software gratis. En esta vida nada hay gratis. Sí. Recientemente leí, si te están ofreciendo algo gratis es porque tú eres el producto. Entonces mi consejo es nunca irse por la herramienta gratis, porque cuando uno no paga por algo, pues no puede demandar una calidad de servicio. Claro. Hay herramientas muy económicas en el mercado y la decisión va a variar dependiendo del tamaño en el que yo esté. Microsoft tiene un sistema contable que cuesta algo así como $7,000 al mes. Si estás emprendiendo, probablemente esa no es la solución. La solución va a ser algo de menor escala que se adapte a mis necesidades actuales. En Backstartup lo que hemos buscado es quitarle la herramienta contable al emprendedor. Como emprendedor ya tienes que vender, ya tienes que contratar, ya tienes que salir a cerrar negociaciones, salir a contratar proveedores. No necesitas encima tener que estar digitando tus facturas y haciendo la contabilidad. Lo que buscamos es limitar la cantidad de trabajo que el emprendedor tiene que hacer y nosotros nos encargamos de todo lo que viene detrás, incluida la elección de la herramienta tecnológica. Bueno, y el último punto que nos preguntaron fue ¿qué recomendaciones hay para los que están exportando sus productos?
Recomendaciones para quienes están exportando sus productos. Primero, asesorarse muy bien en los temas de exportación e importación. Entonces es importante entender que vas a hacer dos procesos, uno para sacar la mercancía del país y otro para ingresarla en el país al cual la vas a exportar. Si tu socio de negocios del otro lado, en el otro país, se encarga de la importación, mejor aún. La segunda parte que es importante es asegurarse de que contamos con la agencia adecuada para ya el trámite del día a día. Cada vez que se hace una exportación, y para efectos una importación también, en Colombia se tiene que usar una compañía de importación, no me acuerdo qué significa la sigla, es CIA, que se encarga de hacer el trámite de legalización de la mercancía y del registro ante la DIAN. Entonces es importante contar con esa asesoría para que los registros nos queden correctamente hechos. Adicional, hay algunos beneficios tributarios para aquellos que exportan bienes o servicios, principalmente a título de IVA. Entonces, cuando estamos haciendo una exportación, esa exportación está exenta de IVA, pero es importante asesorarse bien y entender bien la regla para entender que la exportación que estamos haciendo clasifica correctamente como exportación. Hay algunas letras chiquitas donde nos explica que no siempre un servicio o un producto clasifica como exportación de servicios para efectos del IVA. Claro. Me gustaría muchísimo, primero que todo, dar gracias a Cristian por todo lo que estamos así podiendo resolver de la encuesta que hicimos. Y me gustaría ya, para ir cerrando, porque pues tenemos bastante contenido ya en esta entrevista, que Cristian nos regalara su último consejo. Creo que es el mensaje más importante que tiene que darnos. Wow, solo un consejo. Mi principal consejo para aquellos que estén o previos a iniciar su empresa o recientemente hayan iniciado su empresa es enfocarse en lo que realmente vale la pena hacer, que es vender. Cada segundo que tú no estás vendiendo, estás perdiendo el tiempo. Cualquier otra cosa debería hacerla alguien más. Llámalo contabilidad, llámalo contratos, llámalo reservar la oficina, llámalo armar sillas. Eso debería hacerlo alguien más. Mi foco es vender y hasta que no esté vendiendo $1 millón al mes, no ha parado de ser el foco vender. Entonces, estas son las explicaciones, la colaboración que nos ha brindado Cristian. También les recomendamos muchísimo visitar el sitio de bagstartup.com porque pues realmente el sistema que ellos tienen es muy bueno. Nosotros mismos somos garantes de lo que está sucediendo. Y Cristian, muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de ofrecer. Para despedirnos, pues vamos a tener acá los anuncios. Primero que todo, ustedes se preguntarán, todos estos muñequitos, estamos acá en el estudio, en la casa de Innovat Latam, también emprendimiento amigo. También cliente de Bagstartup. También cliente de Bagstartup, amigo nuestro César Forero, también fundador de Sector TIC, donde están las oficinas de Bagstartup, o sea que acá todo esto es la rosca. Todo en familia. Todo está en familia. Y lo más importante, si ustedes tienen niños y quieren aprender robótica, visiten Innovat Latam, pueden aprender a hacer todos estos muñequitos que ustedes ven. Hay juegos y clases para niños y obviamente con el acceso a los concursos internacionales de robótica. También es importante que recuerden, todavía estamos a tiempo de hacer el diagnóstico de startups para que ustedes puedan empezar a planear su crecimiento en los indicadores de tecnología, innovación y talento interno. Recuerden, ahí en la sección de noticias todavía hay un enlace que se llama Conoce lo que necesitas para crecer. Ese todavía está abierto por pocos días, es un diagnóstico completamente gratuito. Y ¿qué más les cuento? No, pues volver a darle que gracias a Cristian, todo su equipo ha estado muy dispuesto a colaborarnos. Realmente es una empresa que quiero mucho, que valoro mucho, que recomiendo, y agradezco que nos haya sacado de su tiempo. Aunque ustedes lo ven acá sonriente, él debe tener 1000 cosas en este momento en su mente, porque esto no se detiene. Y resaltando el principal valor, el foco, palabras de Cristian, que siempre nos recomienda: no se concentren en cuántos impuestos tengo que pagar o cómo reducir el tema de impuestos, sino concéntrense en cómo vender y cómo ser efectivos en la planeación estratégica y planeación financiera de sus negocios. Esto fue P4S en vivo todos los jueves. Los esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana y espero que ustedes tengan una muy buena semana y puedan seguir pensando en cómo crecer sus negocios. Muchísimas gracias, Cristian, por todo esto. A ti, Eduardo, por tenerme. Gracias. Claro que sí. Entonces...